Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Dice las Santas Escrituras en el libro de San Mateo, capítulo 20 y versículo 1. Dice el Señor Jesús: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Oremos, santos, cierren sus ojos, dispongan el espíritu para que Dios hable hoy. Amado Señor y Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, colocamos en tus manos hoy esta palabra.
Oro para que tú, precioso Señor, hables a través del Espíritu Santo. Usa mi cuerpo como instrumento para llevar tu palabra. Que no hable yo, Señor, sino tu Espíritu sea hablando a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema que nos ocupa, seguimos con las parábolas de Jesús, es la parábola de los obreros. ¿Los obreros de dónde? De la viña. Esta parábola fue narrada por el Señor Jesucristo para enseñarnos cosas muy profundas y espirituales. Y es que quiero que la iglesia le quede bien en claro que Jesucristo, cuando predicaba aquí en la tierra, lo hacía por medio de parábolas. Las parábolas no es otra cosa más que una historia de la vida cotidiana que Cristo narraba, pero que contiene grandes enseñanzas espirituales. Así que quiero que lo repita, diga: una parábola es una historia de la vida cotidiana, pero que enseña cosas que, dígalo más duro, espirituales. Todas las parábolas tienen el mismo propósito. Toma el Señor una historia, por ejemplo, el sembrador, y a través de esto narra o nos enseña grandes cosas espirituales. Esta parábola de los obreros de la viña, pues no es la excepción y tiene gran enseñanza espiritual para los hijos de Dios. Así que dile a tu hermano: para orejita, hermano, pon cuidado porque Dios te va a hablar hoy. Dios te va a hablar porque Él para eso usa sus parábolas. ¿Estamos de acuerdo? Esta parábola nos habla de un padre de familia, dueño de una enorme finca, un viñedo, que salió a la plaza central del pueblo. ¿A qué salió? A contratar ¿qué? Obreros. El padre dice, el versículo 1, ya lo vamos a estudiar más detalladamente, salió muy de mañana, digamos 6 de la mañana, a contratar obreros, y contrató a muchos. Luego volvió a salir a la hora tercera. La hora tercera para un judío, los judíos cuentan las horas desde las 6 de la mañana. Quiere decir que para ellos la primera hora es las 6 de la mañana. Dice que volvió a salir a la tercera hora, o sea, ¿a qué hora salió? A las 9 de la mañana, y contrató otros obreros. Luego volvió a salir a la hora sexta y novena, o sea, ¿a qué horas? A las 12 y a las 3 de la tarde, y contrató otros obreros. Luego, por último, salió a la hora undécima, a la hora 11. ¿Qué horas serían? ¿Las qué? Las 5 de la tarde, y contrató los últimos obreros. A los primeros que contrató, ¿los contrató a qué horas? A las 6 de la mañana. Les dijo que les iba a pagar ¿cuánto? Un denario. El denario es un salario justo para un obrero que trabajaba un día, es un jornal honesto. A todos les dijo que fueran, a los únicos que les dijo cuánto iba a ganar eran a los primeros. Así que cuando llegó la noche para el judío comienza a las 6 de la tarde. Cuando llegó la noche, entonces llamó al mayordomo y le dijo: páguele el jornal a todos, pero páguelo de esta manera: primero llame a los últimos y luego va llamando de para atrás hasta que llegue a los primeros. Llamó a los últimos, los que habían trabajado ¿cuántas horas? Una, de 5 a 6, y les pagó un denario. Luego llamó a los de las 3 de la tarde, ¿y cuánto les pagó? Un denario. Luego llamó a los del 12 del día y les dio ¿qué? Un denario. Luego a los de las 9 de la mañana, un denario. Y por último llamó a los de las 6 de la mañana. ¿Y cuánto cree que les pagó? Un denario. Cuando ellos recibieron los últimos, o sea, los que había contratado de mañana, recibieron el denario, empezaron ¿a qué?
a murmurar, como raro, ¿no? Uno de los graves pecados de la iglesia cristiana es la lengua. Entonces empezaron a criticar al dueño. Al dueño de la finca le dijeron: ¿cómo es posible que usted nos pague un denario cuando a los que trabajaron apenas una hora les pagó lo mismo? Y él le dijo: cuando yo los contraté, ¿cuánto les prometí? Un denario. Así que yo no les estoy robando, no les estoy haciendo ningún agravio. Tomen lo que es de ustedes y váyanse. Pero si yo quiero darle a estos igual que a ustedes, ese es mi problema. ¿Acaso están celosos porque yo soy bueno? Entonces les dio el denario. Y entonces el Señor enseña algo muy importante que en su tiempo hablaremos. Y Él le dijo: es que para el reino de los cielos, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, pero pocos son ¿qué? Escogidos. Ahora, toda esta historia tiene algo que enseñarnos. Y es lo siguiente. Empecemos. Primer punto, el llamado. Primero el número romanos, el llamado. No voy a hablar ahorita sino de esto. Solamente concéntrese en esto, en el llamado. Primero, el llamado es realizado por Dios mismo. Aló. El que llama, ¿quién es? Dios. Mateo 21. Alguien dirá: pero ¿cómo sabe usted que es Dios? Porque mire cómo lo compara Jesús. Porque el reino ¿de dónde? De los cielos, es parecido, es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros. ¿Para dónde? Para su viña. Así que Cristo, no yo, Cristo está comparando la viña con el reino. Póngale ganas, iglesia, que usted ya desayunó. ¿Con el reino de dónde? De los cielos. Cristo, no yo. Cristo dice que la viña es comparada al reino de los cielos. ¿Y quién es el reino de los cielos? Dios. ¿Quién es entonces ese padre que salió a contratar obreros? Pues el Padre, es Dios. ¿Quién creen ustedes que son los obreros que Él está contratando? Dígalo más duro. Entonces dile a tu hermano: no te hagas el loco, mijo, Dios te está hablando, eres tú. Dile así, hombre. A veces le ponen tanta arandela para hablar. Hable claro. Entonces, el llamado, ¿quién lo hace? Dios. Segundo, la viña del Señor es la iglesia. Alguien dirá: ¿y cómo lo sabe? Se lo demuestro con Biblia en mano. Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué venía predicando? El evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Y qué dice la parábola? El reino de Dios es semejante. ¿Cristo qué vino predicando? El reino de Dios. ¿Y qué decía el Señor? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en el evangelio. El reino se ha ¿qué? Acercado. Oiga lo que está diciendo. Si ustedes se arrepienten y ustedes creen en el evangelio de Cristo, entonces tendrán entrada ¿a dónde? Al reino de los cielos. Así que ¿cuál es el reino de los cielos? La iglesia. ¿Quiénes de ustedes se arrepintieron de sus pecados? ¿Quiénes de ustedes creyeron en el evangelio? Alguien dirá: ¿y qué es el evangelio? El evangelio es creer que Jesucristo es Dios, que dejó el cielo, se hizo hombre, nació de una virgen en un pesebre, creció, fue a una cruz,
cargó nuestros pecados, llevó nuestra maldición, murió por nosotros, para que nosotros seamos perdonados a través de su muerte, lavados con su sangre, limpios y tener derecho por su salvación a entrar en el reino de los cielos. Alabado sea su nombre. ¿Quién cree todo esto? Así que tú ya ¿dónde estás? En el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? La iglesia. Ese es el reino de los cielos. Escuche este pensamiento. Para poder entrar en el reino de Dios es necesario ¿qué? Aceptar el evangelio que Jesucristo vino a predicar. ¿Quiénes le creen a Cristo? Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Ha pasado de condenación a vida. Ha sido perdonado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Todo eso es el evangelio. Tercero, la invitación del Señor es a servir y no a ser servido. Mateo 22, ¿qué dice? Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió ¿a dónde? A ver, no nos engañemos, hermano. ¿A qué creen ustedes que que el Señor, el dueño de la viña, los envió? ¿A qué creen eso? No, yo no oigo, es que voy a demostrarle que el cristiano es llamado a servir en la viña. Mateo 20, 27, ¿qué dice la palabra? El que quiera ser el primero, dijo Jesús, el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿será qué? ¿Será qué? Vuestro siervo. ¿Por qué? Como el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el mejor ejemplo de una vida de servicio? Lo acaba de leer. ¿Cuál es el mejor ejemplo de una vida de servicio? Jesús dijo: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir y a dar mi vida por el rescate de muchos. Así que a ustedes, que son mis discípulos, hagan lo mismo. Sirvan. ¿En dónde? En la viña del Señor. Ahora, perdóneme si lo incomodo, pero yo le hago una pregunta. ¿Qué has hecho en la viña de Dios? ¿Rajar como un loco del pastor, de la pastora, de los ministerios? ¿O has servido? Levanten la mano todos los que recibieron en esta iglesia gratuitamente el discipulado que Dios les enseñó. Levánteme la mano. Mire cuántos. Ahora le hago una pregunta. ¿De qué le sirvió lo que aprendió? ¿Ha ganado gente con ese discipulado? ¿O tiene esa cartilla que ya no sabe ni dónde anda? Porque si yo mal no recuerdo, cuando yo escribí esa cartilla hace 15 años atrás, en la última hoja les escribí: ahora que ustedes recibieron de gracia este discipulado, porque fue de gracia, nadie lo cobró. Ahora que recibieron de gracia esto, denlo a otro de gracia. Ganen discípulos, porque Cristo dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas partes, enseñándoles todas las cosas y enseñándoles que guarden todo lo que les he enseñado. He aquí estoy por regresar. ¿A cuántos has ganado para Cristo? ¿Qué has hecho en esta iglesia? ¿Alguna vez te has puesto el overol para servir en un ministerio? Segundo, y cambio de tema, segundo en números romanos, los llamados. Primero, algunas personas son llamadas por Dios cuando son niños.
Mateo 21. Mateo 21. ¿Qué dijo Jesús? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió, ¿a qué horas? Ayúdeme, es que no oigo. Salió por la mañana, ¿a qué? A contratar obreros para su viña. Muy temprano, 6 de la mañana. Estaba apenas aclarando el día. ¿De qué está hablando Dios? Póngame cuidado, iglesia. El día para un judío, ¿a qué horas empieza? A las 6 de la mañana. ¿Y a qué horas acaba? A las 6 de la tarde. Quiero que te imagines lo que Cristo está diciendo. La vida de un ser humano es como un día. Nacemos, ¿a qué horas? A las 6 de la mañana. Nos volvemos jóvenes a las 9 de la mañana. La pubertad, la juventud, toda esa época. Empezamos a volvernos maduros, adultos, al mediodía y hasta las 3 de la tarde. Empezamos a envejecer, a llegar al final de nuestro día a las 5 de la tarde, hora undécima, y morimos a las 6 de la tarde. El sol se apaga para nosotros. El sol nace para nosotros 6 de la mañana y el sol se apaga a las 6 de la tarde. Durante todo este día, Dios va llamando gente en diferentes horas. A unos los llama muy de mañana, muy tempranito. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de alguien que haya sido llamado muy tempranito? Hay varios, le traje uno. Lea conmigo en la pantalla. Un ejemplo de esto es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado por Dios cuando ni siquiera había nacido. Lucas 1:8. Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, Zacarías es el papá de Juan, estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel al papá, a Zacarías, un ángel del Señor, y puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y el ángel de Dios, ¿qué le dijo? Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, tu esposa Elizabeth, te dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque este bebé que ni siquiera ha nacido será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará, oiga lo que hará ese niño cuando crezca, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuándo fue llamado Juan el Bautista por el Señor? Pero deme la hora. ¿A qué horas? 6 de la mañana. Ni siquiera había visto la luz. ¿Cuántos de ustedes fueron llamados cuando eran niños? ¿Nacieron en hogares cristianos? ¿Ninguno? ¿Nadie? Aquí hay unos. Ustedes son estos que fueron llamados antes de nacer por el Señor. Los mandó a hogares, ¿qué? Cristianos. Segundo, algunas personas son llamadas en su juventud. Mateo capítulo 20, versículo 3. Saliendo cerca de la hora, ¿qué? Tercera. ¿Qué horas es? Las 9 de la mañana. Vio a otros que estaban en la plaza, ¿qué? Mire que este es el común de los jóvenes sin Cristo. ¿Qué se la pasan? Allá en las esquinas, con la mano en el bolsillo. Y camine. Y
para lado y lado de la cuadra. Y luego alguno dice, ¿y qué hacemos? No, pues vamos a orinar, todos a orinar. ¿Por qué andan qué? Desocupados. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va el uno va el otro? Porque no saben qué hacer. ¿Andan qué? Desocupados. Y él les dijo, id vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. ¿Y ellos qué? Fueron llamados cuando eran ¿qué? Jóvenes. 16, 15, 13, esa edad de la juventud. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de esto? Sí. Mírelo allá en la pantalla. Un ejemplo de esto es Pablo. Antes de llamarse Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Ustedes recuerdan que cuando el primer mártir de la fe moría, ¿quién era? Esteban. Mientras mataban a Esteban a piedra, dice la palabra que tomaron las vestiduras, la gente que lo apedreaba, los mantos, y los pusieron a los pies de alguien. ¿Quién era ese alguien? Sí, pero la palabra dice algo clave. Lo pusieron a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? Saulo. Así que, ¿cómo era Saulo? Joven, cuando fue llamado por Dios. Mire lo que Dios hizo. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso dijo: Señor, Señor, dígalo más duro, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi tarea? ¿Qué quieres que yo qué haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Lo que tienes que ¿qué? Así que hagamos un análisis. Juan el Bautista fue llamado ¿a qué? Contésteme, no se me haga el loco. ¿Fue llamado a qué? A servir. Y Pablo ¿a qué fue llamado? A servir. Ambos fueron llamados ¿a qué? ¿Habrán cristianos llamados a estar sentados? Responde tú mismo. Tercero, algunas personas son llamadas en su madurez. Mateo 25. Entonces ya había salido a las 6 de la mañana y a las 9. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Cuál sería la hora sexta y novena? 12 y 3 de la tarde. Ya es una vida más que madura. Ya es un tipo más maduro. ¿Habrá algún ejemplo de esto? Sí. Un ejemplo de esto, lea la pantalla. Un ejemplo de esto es ¿quién? Moisés. Voy a refrescarle la mente antes de leer de Moisés. Moisés se crió en Egipto, adoptado por Faraón, la hija del Faraón. Allá estuvo criado por Faraón hasta los 40 años. De ahí, después de que hizo venganza de un judío, de un egipcio que maltrataba a un judío, él tuvo que escapar. ¿Qué edad tenía cuando él escapó de Egipto? 40 años. Salió por el desierto hasta que llegó a donde su suegro, el que vino a ser su suegro, Yetro. Allá se casó con una de sus hijas, Séfora, y él pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas de Yetro, su suegro. Así que cuando él ve la zarza ardiendo y Dios lo llama, ¿qué edad tenía? 80. Dios lo manda a liberar al pueblo de Israel, a Egipto, a rescatarlo y a llevarlo a la tierra prometida. Toda esta jornada y todo el trabajo que hizo Moisés duró 40 años. Acuérdense que fueron los 40 años que el pueblo de Israel estuvo castigado por no entrar a la tierra prometida. Así que cuando Moisés muere en el monte, ¿cuántos años tenía? 120.
Fue llamado a los 80. Para nosotros hoy 80 sería un abuelito, pero en la época de Moisés era un hombre todavía sano y fuerte. Era un hombre, dígalo, maduro. Leamos ahora sí, Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor que le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, a ver, dilo, ven por tanto. ¿Cuándo? No, yo no oigo. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hagamos un análisis rápido, hermanos. ¿A qué fue llamado Juan el Bautista cuando era apenas un bebé en el vientre de su madre? ¿A qué fue llamado? Yo no oigo. A servir. ¿A qué fue llamado Saulo de Tarso cuando era un joven? No oigo. ¿A qué fue llamado Moisés cuando era un hombre maduro? A servir. Entonces, ¿qué haces tú ahí? Cuarto, algunos de ustedes son llamados en su vejez. Mateo 26. Le hablo a los peliblancos como yo. Mateo 26, saliendo cerca de la hora 11. ¿Qué horas eran? ¿Cuánto le faltaba para morir? 1 hora, se le está acabando el día, compadre. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. ¿Y qué le dijo el dueño de la finca? ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Habrá algún ejemplo en la Biblia que me muestre que Dios llama a un viejito? Sí, le traje uno de varios. Un ejemplo de esto es, lea la pantalla, Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. ¿Cómo empezó la parábola? El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante a un padre. Así que Cristo le está diciendo a los viejitos que usted puede estar chuchumeco, pero que Dios no se la va a perdonar, porque es que yo ya soy viejito. Entonces, pobrecito, Dios no come cuento, hermano. Dios le va a pedir cuentas aún a los de la tercera edad. De cierto le dijo el Señor: si usted, mi querido Nicodemo, con todo lo chuchumeco que está,
Si usted no nace de nuevo, usted jamás verá el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, oiga lo que le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él sabía que era ¿qué? Viejo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Levante el agua que nos limpia diariamente. Levántela, levántela. Esa es el agua que limpia. Óigame, cuando alguien bebe de esa agua como bebió la samaritana, de su interior correrán ríos de agua viva. El que no naciere del agua, la palabra, no vivificará el Espíritu que le dará vida por la eternidad. El que no naciere de él, agua, y del Espíritu, nunca entrará al cielo. Hermanos, les voy a exhortar duramente. ¿Cuántos de ustedes tienen sus abuelos y no han hecho nada para salvarlos? Y la excusa es, pastor, es que la viejita, ella le gusta sus imágenes, pastor, es la viejita, ¿cómo le quito eso? Es mi abuela, ella le gusta sus cuadritos y sus velitas. No, dice Dios, es tu abuela, pero es un alma y necesita la salvación. Háblale la palabra, dice Dios, el Todopoderoso. Predícale la verdad. Dile que se va a ir al infierno por su idolatría. Y hoy te hablo a ti, abuela, en el nombre del Cristo a quien sirvo. Si tú, hermana, que me ves en tu casa, no renuncias a esas imágenes, te vas a ir al infierno. Tienes que quitarlas, destruirlas y entregarle tu corazón al Dios vivo para que Él te pueda dar la vida eterna. Renuncia a la idolatría. Dios no perdonará ni siquiera a los de la hora undécima. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. El que tenga oído, que oiga. No es tiempo de ir a consentir a la abuelita. Cuando yo tuve a mi abuela hace años, tal vez 15, 20 años, yo le hablé duro a ella. Yo no me he vuelto duro desde que estoy aquí. A mí me ha tocado darle juguete hasta a mi propio papá. Y yo fui y le dije a mi abuela, te vas a ir al infierno si tú no te arrepientes. Y ella llorando le pidió perdón a Dios. Y sé que en el cielo me está esperando. Cuando yo vaya, me encontraré con ella, porque yo sé que ella le entregó su corazón a Dios. Con mi padre duré 6 años peleando. Mi padre era un Nicodemo, un religioso, sabía mucha Biblia. El hombre leía la Biblia tremendamente, pero era un necio, terco como una mula. Y cada vez que me encontraba con él, peleábamos con la palabra. Éramos como 2 gladiadores batallando. Al final de sus días, cuando estaba muriendo en una cama, no mandó llamar a un cura para que le diera los óleos. Mandó llamar a su gladiador. Y ahí peleamos la última batalla en el lecho. Y con lágrimas en los ojos recibió a Cristo.
y sé que encontraré a mi Padre en el reino de los cielos. Dejen de consentir a sus abuelos y háblenle la verdad. No los engañen. Dígale la verdad. El hecho de que sean abuelos no quiere decir que no puedan pensar. Pueden pensar. Ellos decidirán qué quieren. Pero yo les digo una cosa: si ustedes van investidos del Espíritu de Dios, ellos oirán. Quinto y último. La vida cristiana no consiste de quién es el que corre más rápido. No. Es de quién llega hasta el final. Si se tratara de quién corre más rápido, yo quedo de últimas. Esto no se trata de quién corre, sino de quién llega. Ponle atención a un versículo que ustedes han leído muchas veces, lo han leído infinidad de veces en la Biblia y no lo han entendido. Ponga cuidado. Juan 23. Juan 23, ponga atención. Salieron Pedro y el otro discípulo. Ese otro discípulo es Juan, el que escribe el libro. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Y qué pasaba? Ayúdeme, iglesia, por favor. ¿Qué pasaba? Corrían los dos juntos. Iban corriendo al tiempo. Pero el otro discípulo, Juan, ¿qué pasó con este? Corrió más aprisa que Pedro. Ahora, ¿por qué corría Juan más aprisa? Pues que por Juan era joven. Cuando Juan le sucedió esto, Juan era joven. Pedro ya era más maduro, era más viejo. ¿Y qué pasó con el que corría más? Llegó primero al sepulcro. Bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí. ¿Pero qué? No entró. No entró. Luego llegó Simón Pedro. Llegó cansado, no que era cucho. Y entró al sepulcro. El otro no entró, este sí entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, y oiga lo que dice el Espíritu Santo, que había venido primero al sepulcro. Vio y creyó. Le hago una pregunta. ¿Quién de los dos llegó primero? Juan. Pero ¿quién entró primero? Pedro. ¿Quién creyó primero? ¿Y quién creyó después? Juan. No se trata de quién corre más, sino de quién llega al final. Y termino con esto, y con esto se lo acabo, termino de entender, hacer entender. Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Escuche, hermano, lo que dice el Espíritu Santo. ¿No sabéis, Iglesia Filadelfia, Jesucristo vive? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha se abstiene de todo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una que incorruptible. Así que yo, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no corro como un loco, no salgo a correr como si estuviera corriendo los 100 metros planos, no salgo a correr a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no como el que se enloquece dando golpes, no, sino que golpeo mi cuerpo. Oiga, iglesia, lo que dice, golpeo mi ¿qué? Mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo yo a otros, ejemplo a otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Pablo dice, yo corro de esta manera, golpeando mi ¿qué? Mi cuerpo. ¿Era que Pablo era un masoquista que le gustaba golpearse? ¿De qué está hablando entonces? Él está hablando de ayuno y oración. Golpear el cuerpo significa no darle tanto gusto.
Golpear el cuerpo significa no estarlo llenando de cosas y alimento y lujos y vanidades y cremas y perfumes y qué sé yo. Golpear el cuerpo es no deleitarnos en la televisión y las papas fritas y el maíz y la gaseosa y engorde. Golpeo mi cuerpo es que lo someto. Golpeo mi cuerpo es que lo doblego para que no me exija tanto. Golpeo mi cuerpo para que mi cuerpo no me ocupe de este mundo y pueda yo servirle mejor. ¿A quién? Al Señor. Dios llama a personas de diferentes edades. Dios llama a los niños, a los jóvenes, a los maduros y aún a los ancianos. Pero no los llama a sentarse. ¿Los llama a qué? A servir. Los llama a que dobleguen el cuerpo, a que les sirvan. Tú le sirves a Dios en oración. Tú no le sirves solo como ujier, diciéndole a la gente que se siente. Tú le sirves a Dios cuando ayunas. Tú le sirves a Dios cuando oras. Tú le sirves a Dios cuando te preparas, cuando estudias, cuando le predicas al vecino. Tú le sirves a Dios cuando le predicas a la secretaria, al del bus, al taxista. Tú le sirves a Dios cuando dejas que Dios te use. Pero cuando tú estás lleno, cuando tú lo único que le das gusto es a la carne, a la televisión, al cine, a comer, a vivir plácidamente, tú no le puedes servir a Dios porque no quieres las cosas de Dios. Tú le sirves a Dios cuando entiendas que fuiste llamado a servir y no a ser servido. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, hermano. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Dios es bueno, amén. Vamos con sus palmas. Y ese grito de alegría. Tú eres Dios, mi Señor, y en mi vida tú reinas hoy. Con todo lo que soy, Señor, tu plan perfecto voy a seguir. No pertenezco a mí, hoy yo me rindo a ti, porque tú eres mi Dios. Tú eres bueno todo el tiempo, para siempre tu amor perdura. Tú eres bueno todo el tiempo, tú eres bueno. Tú eres bueno todo el tiempo, para siempre tu amor perdura. Tú eres bueno todo el tiempo, tú eres bueno. Tú eres bueno. ¿Alguien se goza porque Él está con nosotros? Tú eres Dios, mi Señor, y en mi vida tú reinas hoy. Con todo lo que soy, Señor, tu plan perfecto voy a seguir. No pertenezco a mí, hoy yo me rindo a ti, porque tú eres mi Dios. Tú eres bueno todo el tiempo, para siempre tu amor perdura. Tú eres bueno todo el tiempo, eres bueno. Díganselo otra vez. Tú eres bueno todo el tiempo, para siempre tu amor perdura. Tú eres bueno todo el tiempo, tú eres bueno. A ver, con las palmas arriba. Vamos a decir: ¿quién es como tú? No hay nadie como tú, mi Cristo. Vamos a decirle: ¿quién es como tú? No hay nadie como tú, mi Cristo.